Saludamos una vez más a todos y cada uno de ustedes. Damos gracias al Eterno por darnos de nuevo, ¿verdad?, la bendición de presentarnos ante ustedes a través de las ondas radiales de esta su estación, Radio Resplandecer. Seguimos dándole honra y gloria al Eterno por todos y cada uno de ustedes, aquellos en los cuales en una forma u otra también nos hacen saber que estas diferentes expresiones, y aquí nosotros manifestamos, declaramos con apoyo hacia el pueblo de Israel, le han sido también a usted como una inspiración y una motivación para levantarse en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo y entrar a un entendido más claro, primeramente, entre la relación que existe entre Dios con el pueblo de Israel y el pueblo de Israel en la presencia de Dios, y también la relación que debe de haber debe de haber entre la iglesia y el pueblo de Israel, el pueblo de Israel y la iglesia, aunque el pueblo de Israel, al judío no se le ha dado en su totalidad el entender que el Señor Jesucristo es el Mesías esperado, pero no por ello nosotros, la iglesia entre los gentiles, vamos a despreciarlos y vamos a ponerlos a un lado, como lo ha hecho en un sinnúmero de organizaciones a través de los siglos, aún también de los milenios, ¿verdad?, donde han acusado al pueblo judío, al pueblo de Israel, de las diferentes causas o situaciones en las cuales ellos han tenido que pasar, y es porque rechazaron a Cristo, rechazaron al Señor Jesucristo, y eso es completamente falso. Es una expresión originada en el mismo infierno, porque eso es lo que ha acarreado a través de las edades, especialmente en Europa, el odio en contra del pueblo de la Biblia. El pueblo de Israel sigue peleando, el pueblo de Israel sigue guerreando, y nosotros, en el nombre de nuestro Señor Jesús, vamos a levantarnos a orar por el pueblo de la Biblia. Israel sigue confrontando, no un frente, ni dos, ni tres, sino sigue guerreando en 7 frentes, en lo cual debemos nosotros de considerarlo. Entre ellos, primeramente, miramos que no solamente es una declaración aquí expresada por nosotros, sino es lo que continuamente se notifica a través de los líderes entre el pueblo de Israel. El ministro de Defensa, Yoav Gallant, ha declarado varias veces que el pueblo de Israel sigue confrontando 7 frentes, y eso nosotros lo seguimos también observando. Primeramente, miramos que está el conflicto en la Faja de Gaza con el grupo terrorista Hamas, y la misma vez también, ¿verdad?, en Judea y Samaria sigue confrontando lo que es en el país de Líbano con el grupo terrorista Hezbollah, aún en Siria, en Irak, en Yemen, y qué podríamos decir del país de Irán. Pero no solamente el pueblo de Israel está lidiando con un frente militar o físico, sino que también en la diplomacia, también entre la media, con las muchas información negativa en la cual se ha presentado ante la sociedad en contra del pueblo de Israel, y muy favorecida hacia los grupos terroristas, en los cuales para este tiempo la media los ha presentado como los mártires y al pueblo de Israel como si fuese el verdugo, sin dar una amplia declaración de que lamentablemente la sociedad o la población palestina apoyó y aplaudió el 7 de octubre, donde fueron masacrados más de 1,200 personas y más de 250 personas también fueron secuestradas, donde ellos estuvieron felicitando, y aún también se ignora que los padres entre los palestinos, ¿verdad?, envenenan a sus niños con odio en contra del pueblo de Israel. De igual manera lo hacen también los centros educativos, y así seguimos nosotros viendo continuamente las continuas agresiones en las diferentes áreas y por los diferentes grupos terroristas, y aún también en los diferentes grupos que representan las Naciones Unidas. Entre ellos miramos también la presión que el pueblo de Israel está confrontando con la Corte Penal Internacional, y aún también con la Corte Internacional de Justicia, en las cuales siguen presionando al pueblo de Israel, especialmente en contra del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, y al ministro de Defensa,
Joan Gallant, donde son acusados de cometer genocidio y al punto de querer levantar una orden de arresto hacia ellos. Pero no, eso no es todo. Vamos a seguir nosotros orando y también, ¿verdad? Bajo lo que hemos estado continuamente oyendo o lo que se ha presentado en una manera muy consistente en lo que tiene que ver con la situación o el conflicto que prevalece en la Faja de Gaza y las acciones del pueblo de Israel o de la Fuerza de Defensa del pueblo de Israel, en la forma que han llevado este conflicto. La mira está en ellos, no para hacer un justo juicio, sino más bien para enjuiciarlos y condenarlos. Toda acción que lleva a cabo el ejército de Israel es visto mal en todas las áreas. No hemos mirado nosotros una área donde se les ha declarado en una manera positiva. Y entonces nosotros nos es importante considerar todo eso para que nosotros como miembros de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo entre los gentiles lo consideremos y seamos liberados también de esta propaganda antisemética en la cual sigue envenenando no solamente a una nación o a un continente, sino al mismo mundo entero. En cualquier conflicto, en cualquier guerra que hay, aún podemos mirar como un ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania. Rusia no manda suministros hacia Ucrania, tampoco va y presta cuidado para a quienes van a atacar, sino que ellos solamente atacan y tampoco no se preocupan del estado o de la situación en la cual estén pasando los ciudadanos de Ucrania. Pero sin embargo, miramos que el ejército de Israel hace todo lo posible por evitar la muerte de civiles. Aún también abre corredores para que entren suministros a la población palestina. Y vuelvo a repetir, aquellos que aplaudieron el 7 de octubre ahora son alimentados por el mismo ejército de Israel y otras agencias de la ONU. Entonces tenemos que considerar todo esto por cuestión de la alta información que se presenta en contra del pueblo de Israel. Queremos también declarar sobre algo que estamos mirando continuamente, que ha estado pasando en estos últimos días, en las acusaciones hacia el pueblo de Israel por medio de la agencia de UNRWA. UNRWA, una organización que fue fundada con el propósito de brindar ayuda a los refugiados palestinos. Es una agencia respaldada por la ONU. Ha sido financiada y respaldada también por la ONU y por otros países como la Unión Europea, podemos decirlo así de una manera muy directa, la Unión Europea, Estados Unidos, y era con el propósito de ayudar a palestinos que se les llama como refugiados, en lo cual esto también no engrana el poder llamarles así. Pero queremos también dar algo de información para que nosotros estemos conscientes de la situación en la cual está pasando Israel. Y cuando nosotros escuchemos en las noticias que Israel atacó una infractura de la ONU o una infractura de UNRWA, y no se menciona absolutamente nada que ese edificio estaba siendo usado con propósitos de llevar ataques o se han hecho como cuarteles para los militantes del grupo terrorista Hamás. De eso no se menciona en lo absoluto. No se menciona tampoco que UNRWA había empleado participantes o personas que estaban aliados o son terroristas aliados al grupo terrorista Hamás, en los cuales también muchos de ellos participaron el 7 de octubre. Tampoco eso se menciona. No se menciona que los maestros que representaban UNRWA en sus libros de textos enseñaban odio o envenenaban a los niños, a los estudiantes palestinos en sus libros de texto con odio hacia el pueblo judío. Todo eso tampoco no se mencionaba. Entonces, nos es importante que nosotros no solamente escuchemos la información, porque hay muchas noticias, especialmente tanto en inglés como en español. Y en español, lamentablemente, es algo triste, donde miramos que las noticias que tienen que ver entre el conflicto del pueblo de Israel y Hamás
siempre son muy desbalanceadas, están muy dadas a favorecer al grupo terrorista Hamas y muy en contra del pueblo de Israel. Por eso nos conviene a nosotros estar conscientes de ello. Decíamos que Israel, ¿verdad? Sigue continuamente peleando, guerreando en los diferentes frentes, pero también nos es importante, vuelvo a repetir, que estemos conscientes de lo que está pasando ahorita, por cuestión de que se ha acusado mucho a Israel de seguir atacando, vuelvo a repetir, infraestructuras o edificios que pertenecen a la agencia de UNRWA o a la agencia de las Naciones Unidas, pero la UNRWA representa a las Naciones Unidas ahí en lo que es la Faja de Gaza. UNRWA aún, Philip Lazzarini, que es el jefe de UNRWA, de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos, en el pasado ya había tomado acciones y aún en este tiempo sigue acusando a Israel de bloquear los suministros para los civiles palestinos. Vuelvo a repetir que esto es algo completamente falso. Por eso es importante que nosotros nos informemos más a fondo, que no solamente nos reduzcamos a tomar información de un medio de información, sino que nosotros mismos busquemos varios medios de información y fijémonos aquellas que son más confiables y no solamente adquirir información de informarnos de alguna agencia en la cual, vuelvo a repetir, muchas de ellas lamentablemente son o demuestran mucho antisemitismo. UNRWA se beneficia del soporte, como ya lo mencionamos, de los Estados miembros de la ONU, o sea, está fortalecida. UNRWA provee asistencia, y es lo que tiene que hacer o debería de haber hecho, proveer asistencia humanitaria y protección a los refugiados palestinos. UNRWA se encarga de dar servicios esenciales, educación básica, cuidado de salud, tanto física como mental. También debería de estar proveyendo servicios sociales o asistencia de emergencia, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, UNRWA ha servido como un brazo fuerte al grupo terrorista Hamas, en lo cual de esto no se menciona tampoco, sino solamente lo que el portavoz de Israel declara y muestra en diferentes formas el papel que ha jugado UNRWA a favor de los grupos terroristas Hamas. La ONU, pues lamentablemente, no lo creen o lo ponen en tela de juicio y lamentablemente pues no toman ninguna acción. Israel no solamente lo menciona y lo declara, sino que lo ha documentado en una manera profunda la relación que tiene el grupo terrorista Hamas con UNRWA. UNRWA sigue acusando a Israel de destruir infraestructuras de la ONU. Pero también tenemos que entender y fijarnos que UNRWA, aunque acusa a Israel de destruir infraestructuras o edificios, no comenta que tales edificios son usados para usos militar y puntos de ataque hacia los soldados israelitas. Entonces, esto no lo menciona absolutamente. UNRWA ha contratado aún cientos de terroristas, en los cuales muchos de ellos, vuelvo a repetir, participaron el 7 de octubre, en la masacre del 7 de octubre. Aún volvemos a recargar que los maestros de UNRWA, en vez de educar a los palestinos en sus escuelas, lamentablemente los han envenenado con libros de textos antiseméticos. Eso es lo que ha representado UNRWA por décadas. ¿Qué es lo que debemos de usar nosotros? ¿Qué es lo que debemos de hacer nosotros? Es orar por Israel. UNRWA ha sido un organismo de las Naciones Unidas, pero lamentablemente se ha desviado del propósito principal y sin embargo ahora se ha convertido solamente en un grupo fuerte en lo cual representa al grupo terrorista Hamas. Y lamentablemente, vuelvo a repetir, la ONU no lo quiere aceptar porque es un brazo de la ONU, representa a la ONU y no lo quiere aceptar, no porque no lo crea, no porque no haya las pruebas contundentes. Sin embargo, simplemente no lo quieren aceptar porque tiene que ver con el pueblo
de Israel. La ONU solamente condena a Israel por destruir las fracturas pertenecientes a la ONU con el nombre de UNRWA. Eso sí, son rápidos para condenar, sin tener en consideración que todos estos edificios han sido usados como cuarteles por el grupo terrorista Hamas. Y eso Israel lo ha demostrado en muchísimas formas hacia la ONU, pero sin embargo, lamentablemente, volvemos a decir, esto ha sido ignorado. Así que vamos a hacer nosotros, vamos a seguir orando por el pueblo de Israel, por el pueblo de la Biblia. Queremos también, ¿verdad? Seguir también, ¿verdad? Invitándoles para que ustedes se mantengan orando y pidiéndole a nuestro Dios por el gobierno de este país, de Estados Unidos, por los sucesos en los cuales hemos estado, creo que todos estamos conscientes de ello, del atentado de asesinato al expresidente Donald Trump, y aún miramos la continua presión que en el transcurso de los años ha tenido el expresidente Donald Trump con el punto de evitar de que vuelva a quedar como presidente. Y digo que es importante también considerarlo ello porque no ha habido un presidente que ha tenido la agresividad de respaldar al pueblo de Israel como lo hizo el presidente Donald Trump en su periodo aquí en el país de Estados Unidos. Él fue el que tuvo la agresividad de los que muchos presidentes y aún presidentes, aún también representantes de diferentes países a nivel mundial, especialmente entre la Unión Europea, lo miraban como algo imposible de que la embajada de Estados Unidos fuese movida a Jerusalén. Pero sin embargo, el presidente Donald Trump tuvo esa agresividad de mover la embajada de Estados Unidos hacia la ciudad de Jerusalén. Ciertamente esto trajo bastante repercusiones en contra del expresidente Donald Trump. Entonces nosotros vamos a orar. ¿Qué es lo que Dios tiene por delante con el expresidente Donald Trump y la relación que tiene y el apoyo fuerte que ha presentado hacia el país o hacia la nación de Israel? Así que nosotros vamos a mantenernos orando y pidiéndole a nuestro Dios, especialmente por el país de Israel. Oremos por el primer ministro Benjamín Netanyahu, oremos por el ministro de Defensa, que el Señor traiga unidad y traiga fortaleza entre ellos. Y no dejemos de orar también por los rehenes. En sí, mantengámonos orando por la paz de Jerusalén. La situación no va mejorando en el pueblo de Israel, aunque aparentemente está destruyendo al grupo terrorista Hamas, pero no solamente es un grupo, sino que es una ideología en lo cual ha ya envenenado no solamente un grupo o una nación, sino naciones, multitudes y millones de personas en las cuales lamentablemente han sido infectados con este virus de antisemitismo. Así que oremos por el pueblo de Israel. Sigamos orando por la paz de Jerusalén. Así que nos unimos, mis hermanos, para orar y pedirle a nuestro Dios que bendiga a Israel. Nos unimos diciéndole a nuestro Dios: bendito Dios, venimos delante de ti una vez más, Señor Jesucristo. No podemos hacer nosotros físicamente nada, Señor, para aún ayudar y respaldar a tu pueblo Israel, porque somos limitados. Solo que la facultad que nos has dado, Señor, en el realmo espiritual, y es rogarte, pedirte que extiendas tu mano, Señor, de protección, de sabiduría espiritual por el primer ministro de Israel, por unidad, Señor, entre tu pueblo. Bendición, Señor, por los líderes espirituales. Bendición, Señor Jesucristo, por el ejército, por cada soldado sea tu protección, por el judío de la diáspora. Te pedimos también, Señor, por una pronta liberación de los rehenes. Tú eres nuestro Dios, Señor, y nosotros en ti confiamos y nos presentamos, Señor, delante de ti, pidiéndote que bendigas a tu pueblo Israel. Pedimos también, Señor, por la nación de Estados Unidos, en las situaciones en las cuales está pasando, son duras, son críticas. Nosotros pedimos bendición por el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que tienes tú, Señor Jesucristo, aún para el país de Estados Unidos en relación con el pueblo de Israel? No lo sabemos, pero nosotros, Señor, también nos unimos en oración y te pedimos por el país de Estados Unidos. Tú eres nuestro Dios
y nosotros en ti confiamos. Gracias, Jesucristo, mi Señor y Dios. Pedimos por la paz de Jerusalén. Gracias, mi Dios. Amén. Así es, mis hermanos, una vez más, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes en los cuales se hacen participante de este espacio de tiempo, unidos por Israel, orando por la paz de Jerusalén. Volvemos a invitar, si usted tiene alguna pregunta sobre lo que aquí presentamos o declaramos, o por qué nuestra insistencia en seguir orando por el pueblo de Israel, háganoslo saber. Usted puede marcarnos al área 831-386-9112. Déjenos ahí su nombre, su información, y nosotros nos comunicaremos con ustedes lo más pronto posible. Dios grandemente les bendiga.